21 de diciembre de 1988. Son las 19:03 hora local sobre el pueblo de Lockerbie, Escocia. El vuelo Pan Am 103, un Boeing 747 que había despegado de Londres con destino a Nueva York, explota a 9.500 metros de altitud. 270 personas mueren, 259 a bordo del avión, 11 en el suelo al caer los restos sobre el pueblo. Es el mayor atentado terrorista de la historia hasta ese momento. Las imágenes del morro del avión caído en un campo escocés dan la vuelta al mundo. El mundo culpa a Lockerbie de la muerte de Pan Am, pero esa es solo la mitad de la historia. La verdad es que Pan Am llevaba años muriendo antes de Lockerbie. Perdía dinero desde 1981. Había vendido sus rutas más rentables, sus hoteles, su sede central. Estaba endeudada hasta las rodillas. Lockerbie fue el golpe de gracia, pero el paciente ya estaba en la UCI. ¿Cómo muere la aerolínea que literalmente inventó el mundo en el que vivimos? La que cruzó el Atlántico por primera vez, que lanzó el Boeing 747, que creó el turismo de masas, que inventó los sistemas de reserva computerizados. Esa es la historia que vamos a contar hoy. La historia completa, no la que terminó en Lockerbie. La que empezó en 1927, con un hombre extraordinario y una visión que cambió la humanidad para siempre. Bienvenido a Crónicas del Fracaso. Hoy, Pan American World Airways. Para entender Pan Am, hay que entender a Juan Trippe. Y Juan Trippe es uno de los personajes más fascinantes e influyentes del siglo XX. Alguien que nunca aparece en los libros de historia, pero cuya huella está en cada vuelo que tomas. Trippe nació en 1899 en una familia acomodada de Nueva York. Aprendió a volar durante la Primera Guerra Mundial. Y en 1927, el mismo año que Charles Lindbergh cruzó el Atlántico en solitario, fundó Pan American Airways, con una ruta entre Key West y La Habana. Era una ruta de 145 kilómetros. Con un avión, y desde ese inicio minúsculo, Trippe construyó el mayor imperio aéreo del siglo XX. Lo que diferenciaba a Trippe de cualquier otro empresario de la aviación era su visión global. Mientras otros veían la aviación como un negocio regional o nacional, Trippe la veía como la infraestructura del mundo futuro. Quería conectar todos los continentes. Quería que volar fuera tan normal como tomar un barco. Y trabajó toda su vida para conseguirlo. Los años 30 fueron la época de los Clippers, los enormes hidroaviones que Pan Am usaba para cruzar los océanos. El China Clipper inauguró la ruta transpacífica en 1935. El Atlantic Clipper cruzó el Atlántico en 1939. Por primera vez en la historia, era posible volar de América a Europa o Asia de forma regular y relativamente cómoda. Estos vuelos eran extraordinariamente caros. Solo los más ricos podían permitírselos. Pero Trippe tenía una obsesión: reducir el precio del vuelo hasta hacerlo accesible para la clase media. Un billete de avión por el precio de un billete de barco. Esa era su meta declarada. Y fue exactamente lo que consiguió cuando, en 1958, Pan Am inauguró los vuelos en jet con el Boeing 707. De repente, cruzar el Atlántico ya no era un privilegio exclusivo de millonarios. Era algo que una familia de clase media podía plantearse. Pero la contribución más grande de Pan Am al mundo moderno no fue solo conectar continentes. Fue todo lo que inventó en el proceso. Pan Am creó el primer sistema de reservas computerizado de la historia, el Panamac, en 1964. Antes de Pan Am, las reservas de vuelo se hacían a mano, con registros en papel. El Panamac fue el precursor directo de todos los sistemas de reserva que existen hoy. Pan Am diseñó e impulsó la creación del JFK Airport de Nueva York, que durante décadas fue el mayor aeropuerto internacional del mundo. Básicamente diseñaron cómo debía ser un aeropuerto internacional moderno. Pan Am creó la primera escuela de formación de azafatas. Definió los estándares de seguridad aérea que se convirtieron en norma mundial. Estableció los protocolos de vuelo sobre el Atlántico y el Pacífico que todos los demás siguieron. Y en 1966, Trippe hizo la apuesta más audaz de su vida. Ordenó 25 unidades de un avión que no existía todavía. Le dijo a Bill Allen, presidente de Boeing:
que necesitaba un avión el doble de grande que cualquier cosa que existiera, que debía llevar más de 400 pasajeros, que debía poder volar sin escalas de Nueva York a Londres. Allen aceptó el reto. El resultado fue el Boeing 747, el avión más revolucionario de la historia de la aviación. Y Pan Am fue su primer cliente y el que hizo posible su existencia. Cuando el primer 747 de Pan Am aterrizó en Londres en enero de 1970, no era solo un avión nuevo, era el inicio del turismo de masas moderno. Por primera vez, volar en avión grande, cómodo y relativamente barato estaba al alcance de millones de personas. Trippe se retiró en 1968. Había construido algo que ningún empresario en la historia de la aviación había conseguido. Una aerolínea verdaderamente global que había cambiado la forma en que el mundo se mueve. Lo que no sabía es que las reglas del juego estaban a punto de cambiar de una forma que Pan Am no podría sobrevivir. Los años 60 y principios de los 70 fueron la época dorada de Pan Am. Y dorada es la palabra correcta, porque Pan Am en esa época era sinónimo de glamour, lujo y modernidad. Las azafatas de Pan Am eran iconos culturales. No es exageración, eran literalmente famosas. Sus uniformes, diseñados por modistas de París, aparecían en las revistas de moda. El proceso de selección era extremadamente competitivo. Ser azafata de Pan Am era una posición aspiracional para mujeres de todo el mundo. El Clipper Club, la sala VIP de Pan Am en los aeropuertos, estableció el estándar de lo que significaba el servicio premium en la aviación. Champán, ostras, servicio de guante blanco. Las cabinas de primera clase del 747 de Pan Am tenían un bar en el piso de arriba. Literalmente una barra de bar a 10.000 metros de altitud. En la cultura popular, Pan Am era el símbolo del mundo moderno y cosmopolita. Stanley Kubrick la incluyó en 2001. Una odisea del espacio como la aerolínea del futuro. Los ejecutivos la usaban para sus viajes de negocios. Los presidentes la usaban para sus viajes oficiales. Pero debajo del glamour había una realidad menos brillante. Pan Am era muy buena en los vuelos internacionales de larga distancia, pero no tenía rutas domésticas americanas. Dependía completamente de sus rutas internacionales, especialmente el Atlántico Norte, para generar ingresos. Esta dependencia no era un problema mientras el mercado internacional fuera su dominio exclusivo, y durante décadas lo fue. Gracias a los acuerdos bilaterales entre gobiernos que regulaban quién podía volar entre qué países, Pan Am había conseguido las mejores rutas internacionales gracias a sus relaciones con el gobierno americano. Pero en 1978, el Congreso americano aprobó la Airline Deregulation Act, y todo cambió. La desregulación aérea de 1978 fue, para Pan Am, lo que el iPhone fue para Nokia. Un cambio de reglas tan fundamental que su modelo de negocio entero quedó obsoleto de golpe. Hasta 1978, las rutas aéreas americanas estaban reguladas por el gobierno. Las aerolíneas necesitaban aprobación oficial para volar entre ciudades. Los precios estaban regulados. Era un mercado protegido donde las ineficiencias se podían mantener indefinidamente. Con la desregulación, cualquier aerolínea podía volar donde quisiera a los precios que quisiera. De repente, el mercado doméstico americano, que Pan Am no tenía, explotó. Y las aerolíneas domésticas como American, United y Delta, que habían construido redes domésticas enormes durante décadas de regulación, podían ahora expandirse internacionalmente y competir con Pan Am en su propio terreno. Pan Am se encontró en la peor posición posible. Una aerolínea puramente internacional compitiendo contra rivales que tenían la ventaja del mercado doméstico como base de ingresos estables. Para compensar, Pan Am tomó una decisión que los condenaría. En 1980 compraron National Airlines por $437 millones. National tenía rutas domésticas americanas, exactamente lo que Pan Am necesitaba. Pero el precio que pagaron fue escandaloso, casi el doble del valor real de la empresa, y la integración fue un desastre operativo. En lugar de fortalecer a Pan Am, la compra de National la debilitó enormemente. Acumularon una deuda que no podían manejar en un momento en que los precios del petróleo se disparaban por la crisis energética de los 80.
y la competencia en el Atlántico Norte se intensificaba. Las pérdidas empezaron en 1981 y nunca pararon. Año tras año, Pan Am perdía dinero, y para sobrevivir empezaron a vender lo que tenían. En 1981 vendieron el Intercontinental Hotels, su cadena de hoteles de lujo, por $500 millones. En 1985 vendieron la sede central de Pan Am en Nueva York, el famoso Pan Am Building, por $400 millones. En 1985 vendieron sus rutas del Pacífico a United Airlines por $750 millones. En 1991 vendieron sus rutas del Atlántico a Delta por $1.400 millones. Cada venta era un pedazo de lo que había hecho a Pan Am lo que era. Cada venta daba oxígeno temporal, pero aceleraba el colapso a largo plazo. Una aerolínea sin rutas del Pacífico. Una aerolínea sin su sede. Una aerolínea que había vendido su futuro para pagar el presente. Y en este contexto de crisis financiera profunda, llegó el 21 de diciembre de 1988. El atentado de Lockerbie del 21 de diciembre de 1988 fue perpetrado por agentes libios que colocaron una bomba en una maleta, que fue embarcada en el vuelo Pan Am 103. 270 personas murieron, incluyendo 11 habitantes del pueblo escocés donde cayeron los restos. Las investigaciones posteriores revelaron que Pan Am había recibido advertencias de amenazas terroristas específicas contra sus vuelos en las semanas previas al atentado. La gestión de esas advertencias por parte de la aerolínea fue objeto de críticas severas. El impacto en Pan Am fue devastador en 3 frentes simultáneos. Primero, el impacto en los pasajeros. El miedo al terrorismo en vuelos de Pan Am fue inmediato y masivo. Los europeos y americanos que podían elegir aerolínea, elegían cualquier otra. Las reservas se desplomaron. En los meses siguientes al atentado, Pan Am perdió entre el 20 y el 30% de sus pasajeros habituales. Segundo, las demandas judiciales. Las familias de las víctimas demandaron a Pan Am por negligencia en la seguridad. Los juicios se extendieron durante años y las compensaciones finales sumaron cientos de millones de dólares. Dinero que Pan Am no tenía. Tercero, el golpe a la marca. Pan Am había construido su reputación durante décadas sobre la excelencia y la seguridad. Lockerbie destruyó esa reputación de forma irreparable. La marca que había sido sinónimo de glamour y modernidad se convirtió en sinónimo de tragedia y vulnerabilidad. Una aerolínea financieramente sana podría haber sobrevivido Lockerbie. Lo habría hecho con mucho esfuerzo, pero podría. American Airlines sobrevivió al 11S. Otras aerolíneas han sobrevivido a atentados y accidentes graves, pero Pan Am no era financieramente sana. Llegó a Lockerbie ya herida de muerte, y el atentado fue el golpe que la derribó. En enero de 1991, la Guerra del Golfo redujo aún más el tráfico aéreo. Pan Am suspendió vuelos, cerró rutas, redujo personal. En agosto de 1991 se declaró en quiebra bajo el Chapter 11, intentando reorganizarse. Vendió las rutas del Atlántico a Delta, los últimos activos importantes que le quedaban. El 4 de diciembre de 1991, Pan Am realizó su último vuelo, el vuelo 436 de Bridgetown, Barbados, a Miami. Cuando aterrizó, la aerolínea dejó de existir. 64 años después de su primer vuelo entre Key West y La Habana, Pan American World Airways cerró para siempre. El caso Pan Am tiene 4 lecciones que van mucho más allá de la aviación. Lección 1. Las ventajas regulatorias no son ventajas competitivas reales. Pan Am construyó su dominio sobre rutas protegidas por acuerdos gubernamentales. Mientras las reglas no cambiaron, era imbatible. Cuando cambiaron, con la desregulación de 1978, quedó expuesta como lo que realmente era. Una empresa que no había construido eficiencias reales porque nunca había necesitado hacerlo. Cualquier negocio que depende de protección regulatoria para sobrevivir es vulnerable a un cambio de reglas. La pregunta que toda empresa debe hacerse es: ¿seguiríamos siendo competitivos si las reglas cambiaran mañana? Lección 2. Vender activos para pagar deudas es un camino sin retorno.
Pan Am vendió el Intercontinental Hotels, el Pan Am Building, las rutas del Pacífico, las rutas del Atlántico. Cada venta daba liquidez inmediata, pero reducía la capacidad de generar ingresos futuros. Era como vender las habitaciones del hotel para pagar la hipoteca. En algún punto te quedas sin habitaciones y sin hotel. Cuando una empresa entra en el ciclo de vender activos para sobrevivir, raramente sale de él. La única salida real es abordar la causa raíz, el modelo de negocio que no genera suficiente cash, no los síntomas. Lección 3. Una marca icónica no puede sustituir a un negocio sólido. Pan Am era una de las marcas más reconocidas y admiradas del mundo. Pero la marca no paga las deudas. La marca no compensa las pérdidas operativas. La marca no sobrevive sin el negocio que la sostiene. Muchas empresas confunden la fortaleza de su marca con la fortaleza de su negocio. Son cosas relacionadas pero distintas. Una marca poderosa puede darte tiempo, te da más chances de recuperarte porque los clientes te dan el beneficio de la duda. Pero no puede sustituir indefinidamente a un modelo de negocio que funcione. Lección 4. Los eventos externos pueden destruir negocios débiles, pero raramente destruyen negocios sólidos. Lockerbie fue una tragedia humana enorme y contribuyó decisivamente a la caída de Pan Am. Pero si Pan Am hubiera llegado a 1988 en buena salud financiera, sin deudas asfixiantes, sin años de pérdidas, sin haber vendido sus mejores activos, habría podido sobrevivir el impacto. Los eventos externos, atentados, pandemias, crisis económicas, revelan las debilidades que ya existían. No las crean. Una empresa financieramente sólida puede resistir shocks externos que destruirían a una empresa débil. Juan Trippe murió en 1981, justo cuando Pan Am empezaba a hundirse. No llegó a ver el final. Hay algo profundamente irónico en que la aerolínea que literalmente inventó el mundo moderno no pudiera sobrevivir en él. Que el hombre que soñó con hacer volar a todo el mundo construyera algo que no pudo adaptarse cuando las reglas que lo habían hecho posible desaparecieron. Pero tal vez esa sea la lección más honesta de este caso. Las grandes visiones y los grandes logros no garantizan la supervivencia. El mundo que construyes puede sobrevivir aunque tú no lo hagas. Hoy, cada vez que vuelas en un 747 o en cualquier avión grande de largo recorrido, estás usando tecnología que Pan Am hizo posible. Cada vez que haces una reserva online, usas un sistema descendiente del Panamac. Cada vez que pasas por un aeropuerto internacional moderno, estás en una infraestructura que Pan Am ayudó a diseñar. Pan Am no existe, pero el mundo que creó sí. Eso es todo por hoy. Dime en los comentarios, ¿volaste alguna vez en Pan Am? ¿O conoces a alguien que lo hiciera? Suscríbete a Crónicas del Fracaso. Hasta la próxima crónica.